Ahora sí, vamos a hablar con Juan Monteverde. Juan Monteverde vino a País de Boludos. ¿Cómo estás, Juan? Buenas. Gracias por haber venido. La figura política emergente más importante de la provincia de Santa Fe. Quizás, bueno, está Puyaro también como figura emergente, pero... Figura... mirá, en descenso, vos lo ves, y vos estás para arriba. Mirá, te voy a decir, cuando me preparé para la nota, muchísimo, yo me preparo días y días, leí una cosa que me pareció impresionante. A ver. Alguien te bautizó el Mamdani de Rosario. ¿Cómo te sentís con eso? A ver, creo que en realidad está bueno que haya tenido tanta repercusión un intendente. Digo, al fin y al cabo, obviamente una ciudad como Nueva York, pero me parece que está bueno también que se empiece a ver que hay otros caminos para construir política, que es un poco la hipótesis de construcción política que de Ciudad Futura venimos batallando hace mucho tiempo, muchas veces en soledad, porque parecía que la política con mayúsculas siempre es la política nacional, sobre todo en países tan centralistas como la Argentina. Y nosotros humildemente venimos proponiendo que a esta crisis de representación política, que nosotros decimos que lleva mucho tiempo en Argentina, que ahora se ve claramente teniendo el primer presidente anarcocapitalista de la historia de la humanidad, esa crisis se puede empezar a saldar desde las ciudades. Y creo que la victoria esa de Nueva York creo que generó eso. Che, hay otros caminos posibles que pueden estar buenos y vale la pena experimentarlos. Bueno, en ese camino estamos. Ok, interesante. Se puede saldar de las ciudades, pero en algún momento tiene que tener una proyección. O sea, sí, en algún punto saldar de las provincial, ciudades no nacional. es decir, bueno, podemos hacer una isla donde vivamos perfecto en un país como el que tenemos, sino que nosotros, ¿cuál es la hipótesis? ¿Por qué es empezar a saldar desde las ciudades? Porque lo que uno ve, y se repite elección tras elección, y de hecho con esto que cada vez la gente va menos a votar, es que en definitiva se rompió lo que une la política de arriba con la vida cotidiana de abajo. Yo siempre lo resumo en esa frase de sentido común de gane quien gane las elecciones, yo me tengo que levantar a trabajar igual al día siguiente. Sí. Que te lo dice un taxista, que te lo dice Sí, un laburante. sí. Y eso pasa porque evidentemente está roto. O sea, la gente dice, che, mira, lo que pasa ahí arriba no tiene nada que ver con mi vida cotidiana. Sí. Bueno, la política de las ciudades es la que tiene que ver con la vida cotidiana. ¿Por qué este tipo gana en Nueva York? Y porque dice, yo lo que quiero es que la gente tenga un lugar para vivir, que pueda Claro. llegar a laburar sin que se le vaya un cuarto de sueldo en transporte. Digo, y es un poco también lo que venimos planteando nosotros acá hace tanto tiempo. Bueno, creo que ahí cuando hay un vínculo, che, yo si voy a votar y gana uno que creo que me puede empezar a hacer la vida un poquito más sencilla, bueno, capaz que tengo ganas de ir a votar. Ahora, si ir a votar es dirimir una discusión que no tiene que ver con mi vida cotidiana, se produce esa desafección que vemos hoy. Obviamente, por eso digo, no es que quedarse en una ciudad, es empezar a construir un proyecto, nosotros decimos, de abajo hacia arriba, o sea, desde la ciudad hacia arriba, y de la periferia al centro. Claro, hay algo ahí que está... que es entendible. De golpe, ¿no te parece que por ahí contrasta un poco eso cuando en algún punto empieza una alianza por ahí con el peronismo en donde uno dice, bueno, quizás esa parte de gane quien gane, yo mañana me tengo que laburar, levantar a laburar y es lo mismo, viene pasando en parte porque el peronismo en algún punto tampoco fue una alternativa al macrismo por ahí en el gobierno de Alberto, en el sentido de que vos decís, bueno, me fumé a Macri, qué garrón. Después vino Alberto, el mismo garrón, digamos. Mirá, garrones por todos lados. ¿No? Entonces... Es que la crisis de representación es transversal a todas las ideologías. Justamente una crisis de representación política. No es la crisis de un partido. Digamos, no es que hay un conjunto de ideas que están en crisis. De hecho, yo vengo batallando mucho la idea de que la sociedad argentina se derechizó. Yo no creo eso. Yo no creo que nos fuimos a dormir creyendo en la justicia social, la solidaridad y la igualdad y nos levantamos creyendo en la escuela austríaca. No pasó eso. Digamos, lo que pasa es un proceso de... Claro, de repente somos todos la fans de sociedad Hayek. Y hay que vender un mejor producto, un producto de mejor calidad, mejor precio y vamos todos... No, o sea, lo que pasa es esa crisis de representación. Por eso creo que hay una búsqueda y también en la confluencia que hicimos desde el 23 de esta parte con el peronismo tiene que ver con eso, con buscar nuevas formas y nuevas construcciones. Mirá, la campaña que nosotros hicimos a diputado nacional, que en la lista que encabezó Karen este año, hicimos asambleas en toda la provincia. Digamos, llevamos un dispositivo más propio de nuestra metodología y de nuestra idiosincrasia política a otra. Lo decís con cierta risa, te sentís medio trosco, ¿no? En esa parte. No, me río porque vos antes dijiste que no se convierte en una asamblea, por eso me reí. Así que intervengan y convertámoslo en una asamblea. No, después no le den tanto laburo a la editora, pobre. Lo digo porque fue una metodología que dijimos,
no queremos hacer un acto político tradicional donde Sí, recorremos, claro. nos subimos, vamos a una ciudad, nos subimos a un escenario, decimos 3 cosas y nos vamos a la ciudad siguiente. Sino que Claro. si tenemos una crisis de representación política y decimos que la política no está escuchando, escuchemos. Entonces, íbamos, ronda, 3 horas duraban esas asambleas, 2 horas y media hablaba la gente y media hora hablaban los candidatos. Y lo que se producía ahí, y tomaban nota, y hablaban al final, y un poquito, no todo. Bueno, y ahí realmente se empezaban a producir cosas interesantes, que cuando hablaba al final el candidato no reproducía el discurso de campaña, sino que recogía cuáles eran los problemas, los dolores, pero también los sueños y los anhelos de esa gente en ese lugar. Entonces ahí cuando empieza un diálogo diferente con la política, creo que se puede empezar a generar otra cosa, uniendo, yo siempre digo, lo mejor de la tradición política, Sí. porque digo, la historia no arranca cuando uno llega, ni termina cuando uno se va. Digo, hoy tenemos que defender algunas cosas porque otros pelearon antes, porque otros lo consiguieron antes. Ahora también seguir insistiendo por el mismo camino que nos trajo a esta derrota también es un error. Entonces yo creo que ahí hay que tener lo mejor de la innovación política con lo mejor de la tradición. Me parece que hay que buscar un equilibrio entre esos elementos. Elementos. Hay un tema ahí que a mí me obsesiona bastante en el tema de cómo hacer política, o sea, cómo construir política con algo que a nivel ciudad puede funcionar, es decir, a nivel ciudad, lo presencial, la escala de hablar con la gente, la escala de la cierta territorialidad es más o menos manejable a nivel concejales y todo, pero me parece que después también hay otro tema, que es que cuando uno empieza en la gran política, entra a jugar a la liga grande, digamos, o sea, amplía de la ciudad, empieza a aparecer algo que es muy importante en la política que nunca se discute, que es el tema del financiamiento. Y es donde entra en Rosario, además, que es puntualmente una ciudad que tiene por ahí la problemática del narco, pero entran también otros problemas de financiamiento, la corrupción, empresarios, las licitaciones. ¿Cómo tratan ese tema ustedes? ¿Cómo lo estás viendo? ¿Cómo lo sienten? Mira, yo creo que eso es fundamental. Hay que dar un debate en Argentina sobre el financiamiento de las campañas, que son cada vez más caras, que eso también va restringiendo quiénes pueden participar y quiénes no, va inclinando Y cada quienes vez. entran, además, porque cada vez... Y va inclinando cada vez más la cancha y es más difícil. Claro. Y la democracia se termina convirtiendo en un simulacro. Digo, ¿no? Si a eso le sumás la concentración mediática, si a eso le sumás la justicia como un elemento de disputa política, bueno, los elementos de la democracia van quedando cada vez menos. Claro. Entonces también, por eso después el resultado de una elección hay que medirlo en el marco de la calidad democrática que tenemos. Digo, son como varios elementos que hay que tener en cuenta. Mira, yo te voy a contar lo que hicimos nosotros cuando en el 2015, hace 10 años, creamos nuestro partido y entramos por primera vez al Consejo como una institución y empezamos a construir políticamente desde un espacio nuevo. Entonces dijimos, estas instituciones están preparadas para que uno se convierta, digo, no somos los primeros que queremos, que entramos a la política queriendo cambiar las cosas, un montón de gente. Ahora, después, el sistema está armado de un modo tal que te va convirtiendo. Yo siempre digo, hay muchos que entran queriendo cambiar el mundo Sí. y después lo único que quieren cambiar es el auto. Digo, y para que eso no te pase, uno no es que está exento. Entonces nosotros dijimos, tenemos que tener algunos anticuerpos para que esto no nos pase. Uno de esos anticuerpos nosotros nos pusimos, y lo que venimos cumpliendo desde hace 10 años, es que nosotros donamos primero el 70% de nuestro salario y después el 50%. Digo, en parte para financiar nuestras campañas políticas, Claro. y en parte para no hacernos un estándar de vida que no es el nuestro. Digo, para decir, che, mira, yo voy a seguir viviendo más o menos como vivía antes de ser concejal. ¿Para qué también? Para que una señal a nuestros propios militantes. Si bueno, che, en realidad ser concejal o tener un cargo, intendente, lo que sea, mira, no va a ser más plata, va a ser más problema, más trabajo, pero saquemos la plata de la ecuación. Yo creo que esos son mensajes y señales, quizás micro, pero que marca una orientación. Entonces yo creo que la política nacional tiene que darse anticuerpos para poder hacer real eso que uno dice y que el sistema no te termine condicionando. Yo creo que hay algunos elementos que son positivos que hoy existen, de una ley que nadie la defiende mucho, que salió en el 2009, que nadie se la acuerda, pero cuando pusieron las PASO pusieron la publicidad electoral en televisión gratis, por ejemplo. Eso es un elemento igualador. Claro. Antes, para salir en televisión, había que pagar grandes fortunas. Bueno, eso hoy ya es un derecho adquirido y un elemento de transparencia. Ahora, por ejemplo, ¿qué hacemos con las redes sociales? Y la plata que se gasta ahí. Sí, bueno, sí, claro. ¿por qué no pensar que también que haya, así como hay spot y espacio gratuito en televisión, haya para todas las fuerzas políticas espacio gratuito en redes sociales? Yo creo que en la medida que eso es público, se transparenta y evita que la política entre en esos espirales que nadie sabe de dónde sale la guita para la campaña o que directamente te termina condicionando. Digo, si a vos tu campaña, vamos acá a Rosario, te la financian las grandes constructoras y vos después cuando gobernás le das la llave Y a claro. las grandes constructoras. Entonces, en definitiva, quien paga la campaña es el que gobierna.
Por eso mantener la autonomía política también necesita autonomía económica. Claro. En cuanto a ese tema, ¿cómo ves qué evaluación haces de las 3 elecciones que hubo acá en Santa Fe, que fueron distintas con 3 ganadores distintos incluso? Mira, yo Por lo menos en Rosario, el ¿no? balance que hago en términos de proceso político es muy positivo. ¿Por qué? Nosotros veníamos del 2023 de muchas derrotas electorales y que además fueron derrotas políticas algunas. En nuestro caso nosotros estuvimos a nada, a 7.000 votos de ganar la ciudad de Rosario, sacamos el 48,5% de los votos en un contexto Enorme. con un viento de frente. Y este año había un gran desafío para nosotros que era que nuestro campo político no se disgregue, por un lado, porque si no la reconstrucción de eso iba a ser muy complejo. Por ende, promover la unidad era un valor fundamental, pero también tenía que haber un elemento de renovación. O sea, muchas veces en pos de la unidad se hicieron experimentos políticos como el Frente de Todo, que fue un gran fracaso, porque solamente tenía unidad. Entonces nosotros decimos, la unidad es fundamental para defender a la gente de lo que está pasando con Milei, pero la renovación es tan importante como la unidad. Porque sin renovación vamos a cometer los mismos errores. Entonces, había que equilibrar esos dos factores. Si uno se queda solamente con la renovación, muchas veces no tiene la fuerza para defender a la gente de Milei, y si se queda solamente con la unidad, terminamos repitiendo los mismos errores. Entonces, yo creo que si uno hace el balance de las 3 elecciones, nosotros como fuerza política de esas 3 elecciones, en 2 salimos segundos y en una ganamos, que fue la elección local de Rosario. Que de donde veníamos yo creo que es un gran resultado, y sobre todo porque ganamos con nuestras armas. Y esto para mí es importante, porque, digamos, muchas veces se hacen alianzas electorales, se convocan a candidatos que vienen de otro lugar con el único objetivo de ganar. Entonces, si no ganás, el resultado es pésimo porque te da 0. Ahora, cuando vos iniciaste un proceso político de renovación, vos podés ganar o perder, pero el proceso político está en marcha. Claro. Entonces yo creo que en Rosario ganamos, ratificamos que vamos a gobernar la ciudad en 2 años, y yo creo que eso va a ser una novedad política en Argentina, que una fuerza como la que venimos construyendo gobierne la segunda ciudad de la Argentina. Y en la provincia de Santa Fe pusimos en marcha un proceso de renovación. Hoy mira, nosotros ganamos no solamente en Rosario como fuerza, sino en 10 de las principales ciudades de la provincia de Santa Fe, con todos liderazgos nuevos y jóvenes. Bueno, hay que darle fuerza a eso, que va creciendo, porque los cambios no son de un día para el otro. Yo estoy batallando mucho esta idea del análisis catastrófico y negativo de la elección nacional que se está haciendo hoy. Porque me parece que lo que hay que ver no son las fotos de las elecciones, sino los procesos políticos. Perdóname, seguimos en la misma línea, pero hay algo ahí que a mí me cuesta a veces saber si hablas de Ciudad Futura o del peronismo, digamos, en el sentido de... Porque decir como... Hablo de lo que estamos ganamos construyendo. En 10 ciudades, ok, entonces... Hablo de lo que estamos construyendo. ¿Y hablas del peronismo de Santa juntos. Fe con Ciudad Futura o hablas ya del peronismo a nivel nacional, digamos? En este caso, el proceso político que más conozco, el de que estamos construyendo juntos, el peronismo, Ciudad Futura, los movimientos sociales, el sindicalismo, mucha parte del movimiento de mujeres, es este gran espacio que estamos construyendo juntos, que fuimos a las 3 elecciones juntos. Después, a nivel nacional, ya es otra historia, pero igualmente yo lo que te decía es que estoy batallando con esta idea de el resultado fue un desastre, el peronismo no tiene... De fuerza patria. De fuerza patria. Están en crisis todas las ideas, no tiene rumbo. Pará. O sea, pará, ¿no? El resultado no fue tan catastrófico. Parte, yo creo que de esa lectura termina haciéndole el juego a los que quieren decir eso. Digo, si uno ve contra lo que estábamos jugando, con las armas que estábamos compitiendo, y ve el resultado global, que la Libertad Avanza sacó el 40% y Fuerza Patria el 35%, digo, no fue una diferencia tan grande en lo que se estaba jugando, y después lo que hay que ver ahí sí, por provincia, son los procesos. Yo hablo de Santa Fe porque es el proceso político que conozco. Digo, hay un resultado que tiene futuro, que se puede seguir transitando, que recoge una demanda hoy de la sociedad, de esa crisis de representación, de esa renovación necesaria, pero que también mantiene la potencia de la unidad, que ningún cambio en la historia se da de un día para el otro. Entonces yo creo que hay un camino a recorrer, y creo que ese análisis negativo conspira contra el futuro, y además muchas veces ese análisis está hecho por gente... Quiero ser cuidadoso en las palabras, pero... Entró solito, ¿eh? Yo ya estoy, pero además ya tengo 9 preguntas. Ya tengo. Está hecho por gente que no milita. Bueno, O sea, ¿qué quiero decir? Está hecho por gente que no conoce cómo
que no estuvo en una provincia o en una ciudad formando parte de una campaña, hablando con la gente, construyendo. Muchas veces son análisis más periodísticos y se confunde lo periodístico y lo militante. Sí. Entonces, que un periodista haga un análisis de cómo obtener los resultados, bueno, un análisis periodístico. Ahora, hacer un balance de una fuerza política desde un canal de televisión o de un canal de streaming es medio complicado. Sí, pero también me parece que... He dicho. No, lógico. Ahora me lo tiró lo de streaming. Qué picante, ¿no? No, también es cierto que me parece que analizar Fuerza Patria como una unidad nacional, o sea, primero que hay mucha intencionalidad de decir fue un fracaso terrible la elección, fue culpa de Kicillof, hay muchísima intención, muchísimas ganas de Hay eso. muchas culpas que se reparten después de una elección. Pero hay una que es muy clara, que está ahí con el fuese, prendiendo fuego y exaltando. Y después me parece que hay algo también clarísimo, que es que en el imaginario por ahí, desde los que estamos, los ciudadanos de a streaming y los de a pie y los de... Pero que el peronismo, o sea, que esa renovación que vos ves en Santa Fe no sucede en todas las provincias, no sucede a nivel nacional. O sea, son muchas veces los mismos caudillos, los mismos dirigentes, los mismos candidatos y ahora ahora llamado Fuerza Patria, ¿viste? Y ahora con internet te dicen, pero es lo mismo, digamos. O sea... Bueno, por eso digo, después hay que ver en cada territorio cómo se va dando ese proceso. Pero vos hablaste del Nacional, por eso... Pero yo hablé de Santa Fe. Ahora ponete... Yo hablé de Santa Fe, que nacional. estábamos haciendo el proceso, y después dije Bien. que estoy batallando contra el derrotismo generalizado. Porque además también hay un poco de ingenuidad de pensar que todo tan fácil. O sea, todos nos ilusionamos por la victoria en la provincia de Buenos Aires con un margen tan amplio. ¿Y por qué nos ilusionamos? Porque dijimos, che, esto que todos estamos viendo, que la crueldad no puede ser una manera de generar consenso político, que es el proyecto de Milei. Sí. O sea, dañar a unos y que eso te genere consenso en otros. Nosotros dijimos, che, mirá qué bien. Lo La sociedad sentimos argentina, todos. Nos comimos la curva. la sociedad argentina le dijo que no a eso, Sí. porque 17 puntos de Sí, diferencia. perfecto. Obviamente, después el golpe está... ¿Y che, qué pasó? pará. ¿Y Bueno, qué pasó? Pará, entonces yo digo... Paro. Nos pasó eso. Digo, todos los ilusionamos. Ahora, también veamos contra qué estamos peleando. Si la elección y cambiar las cosas fueran tan fáciles, no viviríamos en un país que tiene 50% de pobres. Entonces, a mí me parece cierta ingenuidad en el planteo de decir, listo, ya está, vamos a la elección, ganamos y pasó Milei y viene otra cosa. Digo, que esté el presidente de Estados Unidos una semana antes de las elecciones diciendo, si este tipo no gana, yo me voy y esto se prende fuego. Bueno, creo que ahí sí fallamos, digamos, los que estábamos discutiendo en la elección, que quizás nos reímos de eso, che, mirá Milei, y eso tuvo un impacto importante en la sociedad que dijo, che, pará, esto se va a ir toda la mierda otra vez. Mirá, tengo una pequeña anécdota del lunes o martes después de las elecciones. Viste, uno cuando está en la campaña, ¿verdad? Deja muchas cosas para hacer para después de la elección. Sí. Una de esas cosas que yo tenía que hacer era arreglar mi cocina. Que en un momento de la campaña estaba cocinando y se vino para abajo porque se derritieron las patas. Real. Pero las patas de plástico no iban para eso y se cayó en el medio de la campaña y quedó durante toda la campaña ahí iba. Entonces fui a la ferretería a 7:30 de la tarde a comprar unas patas nuevas para algo. El ferretero me vende que yo no me hice nada y al final me dice, Juan, ¿qué pasó en las elecciones? Bueno, yo intento hacer un análisis, no tanto así tan largo como el que dice a vos. Sí. Tampoco puedo hablar, ferretero. Y el tipo me dice, no. Y el tipo me dice, yo te digo la verdad, yo por lo que vi que venía a decir la gente acá, la gente no quería quilombo en Navidad. No quería que en diciembre se pudra todo. Digo, una cosa mucho más de mucho más corto plazo Claro. de lo que piensa uno. No quiero quilombo en Navidad. Digo, yo creo que ahí jugó ese factor miedo, ese factor, como no era una elección ejecutiva, que vos cambiabas el presidente. Es objetivo. Se pudría todo. Es decir, una derrota contundente de Milei era un voto hacia el peronismo que iba a implicar probablemente una desestabilización bastante grande del gobierno, por lo menos en términos económicos, se hubiera disparado el dólar, si efectivamente no le daba la guita a Trump, no sé qué pasaba en el sentido... Igual ahora parece que no la va a poner igual. No importa, sí, mil cosas, pero había un olor de helicóptero que no se podía más, digamos. En muchos momentos de la campaña había barán de helicóptero. Ahora, el tema es que vos le estás diciendo, bueno, listo, votá el peronismo. Y entonces... Porque ahí venía un signo de pregunta enorme, ¿se entiende? Que por ahí no es lo mismo que pasaba si uno de una elección provincial votaba... Sí, yo creo que ahí diputado. también eso devela varias cosas. También yo estoy en contra de esta. No había propuesta. Con frenar a Milei no alcanza. Es una elección legislativa. Digo, una elección legislativa. Nuestro eslogan de campaña era frenar a Milei
empezar lo que viene. Digo, había que frenar a Milei una propuesta política. Bien. Cuando vos tenés un tipo que está desguazando todo el sistema de gobierno de un país, donde le está castigando a los que más necesitan un Estado que lo ayude, frenar a Milei es una propuesta política. Es más, te diría que esta es una propuesta ética. Sí. Digo, no hay propuesta. Eso y después empezar lo que viene. Digo, no es que íbamos a gobernar mañana. Digamos, teníamos que empezar a construir el plan de gobierno, los nuevos liderazgos. ¿Cómo se empieza lo que viene? Bueno, yo creo que ahí el gran desafío, y yo vengo sosteniendo esto hace mucho tiempo y vengo probando que funciona, yo lo que creo que lo que tenemos, para mí el problema que tiene Argentina no es un problema de dólares, aunque los tenga, no es un problema es un problema de cultura política. Yo creo que tenemos muchas cosas maravillosas, pero tenemos un problema y nuestro campo tiene un problema de cultura política. De la incapacidad... El campo popular, te referís. El campo popular, el nombre que le pongamos... Sí, la que izquierda, los progres, lo que fuera. Digo, el peronismo. yo creo que ese problema de cultura política tiene que ver con que tenemos que cambiar la forma de cambiar. Digo, yo creo que hay una forma que tenemos que animarnos a otras plataformas de articulación política. Yo creo que tenemos que hacer plataformas de articulación política amplias, pero que nos animemos a que la sociedad elija los liderazgos. Digo, que eso en nuestro campo es muy complejo. Digo, de hecho, en Argentina las PASO se usaron muy pocas veces. Nosotros acá lo usamos y funcionó. Tenemos que cambiar esta metodología de que el dirigente baja al territorio y baja línea y hay que generar otros mecanismos de participación. Yo estoy convencido que si la sociedad no participa, pero no en la política solamente, en el gobierno, cualquier gobierno va a fracasar. ¿Por qué? Porque esa parte de esa crisis de representación no es solamente no me gusta ningún candidato, no voy a votar. Es que las instituciones que hoy sostienen la ciudad, la provincia, el país, fueron diseñadas en el siglo XIX y hoy tienen que hacer funcionar la sociedad del siglo XXI. Eso no va a funcionar nunca. Una sociedad dinámica, con información, esta sociedad que hoy tenemos, hiperfragmentada, donde no hay identidades globales, sino identidades muy pequeñas y demás, con las instituciones, con los parlamentos. El parlamento es una gran ficción. Suponer que ahí están representadas todas las voces de la sociedad y que esos mecanismos son útiles para dirimir nuestras diferencias es realmente una ficción. Entonces yo creo que ahí, y es lo que queremos hacer en Rosario, decimos, bueno, gobernemos Rosario y generemos en la ciudad esos nuevos mecanismos de participación popular, de participación ciudadana, de comunidad organizada. Yo creo que si hay un elemento del peronismo que hay que traer centralmente a la escena de comunidad organizada, es decir, esto de salir de la idea más Estado, menos Estado, que es lo que venimos discutiendo en Argentina en los últimos 15 años y estamos empantanados, digamos, si nosotros no logramos meter a la sociedad en el medio y a la sociedad organizada en el medio, esto no va a andar. Pero no va a andar ni Milei ni ningún otro. O sea, no es un problema de ideología. Es un problema de gestión de la vida en comunidad y de la vida social porque el neoliberalismo nos penetró a todos. Yo digo, la sociedad argentina no se derechizó en varios sentidos. Y sin placer, porque... yo digo, la sociedad argentina no se derechizó, pero sí tenemos una sociedad neoliberal, producto de casi 50 años, de la dictadura esta parte, de una pedagogía neoliberal que funciona en nosotros independientemente de que tengamos no gobiernos neoliberales, o sea, que tengamos gobiernos que tienen otro tipo de política. La pedagogía, o sea, lo que nos enseñan todo el tiempo es que privatizando nuestra vida vamos a ser mejores. Eso está en nosotros, en nuestra subjetividad. Bueno, hay que hacer política con esa sociedad y por eso estamos fragmentados. Entonces, para dar vuelta a eso, hay que trabajar cuando se gobierna el Estado, pero fundamentalmente hay que trabajar afuera del Estado y proponer otro modo de resolver las necesidades básicas que tenemos. ¿Te alcanza Ciudad Futura para eso? No. En el sentido de como agrupación, como partido. No, o sea, por eso yo cuando hablo de nosotros, que va cambiando el nombre, es Ciudad Futura, es el peronismo, hay otro sector del progresismo pensado, que los vamos... Porque viste, se escuchó bastante una de las posibilidades que tiene esta crisis de peronismo, ¿no? Que no sé si lo ves en crisis por ahí, no, pero por lo menos hay una disputa de poder permanente, no resuelta, tensiones. Una de las posibilidades que se escuchó, sobre todo en las últimas semanas, es la posibilidad de ir a internas abiertas, digamos. O sea, decir como hicieron en su momento Menem y Cafiero en el 89 y dijeron, bueno, ¿jugarías en una interna abierta de esas? ¿Te presentarías? ¿Irías dentro de la orgánica del peronismo? A ver, de hecho nosotros hicimos una PASO en el 2023. PASO es otra cosa, por eso. ¿Jugarías dentro de la orgánica? Partidaria. De una partidaria, digamos. O sea, porque evidentemente el sello de la estructura
El problema con el Después peronismo... hablar de los... ¿Se entiende? El problema con el peronismo es que te absorbe, digamos. Bueno, ahí está. Claro, ¿a qué punto? ¿No? Ese es el equilibrio que no se termina. Mira, por yo te voy ahí. a contar. De afuera, te voy a yo no contar. conozco, no soy santafesino. Mi familia así de Santa Fe. Bueno, mira, yo te voy a Les contar- mando un beso a todos. Ya les dije. Un aprendizaje de este vínculo que nosotros empezamos con el peronismo en Rosario acá y ahora en Santa Fe. Que fue cuando hicimos esa paso, ganamos, pues continuamos. Sí. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros estábamos proponiendo eso, muchos sectores más del progresismo, de la izquierda y demás decían, Me no, señaló, porque el problema... Los progres, viejos, queridos progres. Hoy en muy poca popularidad, pero seguimos Pero acá, ahí, seguimos ahí. Hasta bueno. la victoria siempre, pero el empate sirve. ¿Sí, no? ¿Qué nos decían esos compañeros? Cuando nosotros decíamos, vamos todos juntos, vamos a hacer algo más grande. No, porque el peronismo, el aparato, Es la te mancha come, venenosa, claro. y esta cosa. Y la verdad que cuando nosotros entramos, digamos, cuando hicimos esta confluencia y empezamos a ir a lugares que antes no íbamos, cuando nos empezaron a abrir las puertas de sus unidades básicas, de los clubes, de los sindicatos, la verdad que uno ahí no veía un aparato. Ahí lo que veía era compañeros y compañeras que cuando uno iba los abrazaba y en la sonrisa, en la mirada cómplice veía los abrazos, la sonrisa y la mirada cómplice de mis compañeros de siempre. Y no notaba una distancia, sino todo lo contrario. Y yo creo que eso pasa porque independientemente del lugar de donde venga uno, si nació una familia peronista con el cuadro de Perón en la cocina, o venía una familia progre, o de izquierda, o de otro lado, cuando uno lucha por las mismas causas, te indignan las mismas injusticias y además decidís pelear por eso, yo creo que tarde o temprano te terminás encontrando y te reconoces mucho más hermano de lo que uno creía. Porque eso pasa por abajo y no tiene nada que ver con lo de los dirigentes. Digo, ahí hay algo muy distinto en el pueblo peronista y después en la dirigencia. Pero como pasa en cualquier partido. Digo, y por eso esa dirigencia también está en crisis. Digo, ese pueblo peronista es maravilloso. Digo, y uno encuentra ahí cosas que son inexplicables. Digo, que nosotros ganamos, la otra vez subíamos un video en medio de la campaña en Villa Guillermina, que es un pueblito que está pegado a Chaco, que yo nunca en mi vida había ido para la campaña, y venía una señora emocionada a decir, ganamos en Villa Guillermina, decir, ¿cómo hicimos para ganar ahí? Y un afecto de esas mujeres que no me conocían, pero que reconocían en mí un compañero, me conocieron en la campaña, creyeron en lo que decía, y somos hermanos. Digo, esa magia, esos destellos que todavía quedan de comunidad organizada, de gente que sigue peleando, que yo vi y encontré en el peronismo, no es un aparato, no es una estructura, son militantes y gente que todavía cree que las cosas se pueden cambiar, y creo que lo que necesitamos es encontrarnos con todos esos, más allá de alguna diferencia, más allá de lo de un dirigente y otro, creo que hay que reconectar. Creo que lo que hicimos en la campaña en Santa Fe fue eso, reconectar con un pueblo que estaba ahí esperando. Mira, otra cosa muy cortita. Estábamos... No quieren que cuenten más, no cuenten más. No. La gente Como les se parece, quedó- si quieren me voy y siguen. No, No, muy cortito. tranquilo. En el medio de la convención, un día teníamos que ir a Laguna Paiva, al norte de la ciudad Laguna de Santa Paiva, Fe. sí. Se conoce ahí tus parientes. Sí, sí. Que los aman, a los rosarinos. Me llama el compañero antes de ir y me dice, che, no nos dimos cuenta que nos quedó a la misma hora que el partido de Argentina-Brasil, ese que ganamos. Malísima idea. Y me dice, suspendemos. Digo, mirá, o sea, si va a haber gente, alguien por lo menos, vamos igual, digamos, ¿no? Yo Vamos a lo odio, suspender. yo si soy el que habló con vos, digo, La este puta madre. boludo. No, el compañero estaba contento que le íbamos a hacer igual a la actividad. Ah, perfecto. Fuimos a un club ahí y armamos una ronda de unas 30, 40 personas y hacíamos lo que hicimos siempre. O sea, yo me presentaba, circulaba la palabra y después hablaba yo. Y un compañero dice, yo me encanta este camino, dice que vuelvan acá, que escuchen a las bases, que estemos todos iguales. Dice, yo hace del año 83 que vengo pidiendo esto, me dice. Del año 83, era una ronda con silla. Yo nací en el 85, o sea, desde antes que yo naciera ese tipo estaba en Laguna Paiva pidiendo simplemente eso. Bueno, yo creo que ahí están las bases para reconstruir este proyecto. Por eso me genera cierta indignación que alguna gente de algunos lugares de comodidad haga determinados análisis sin conocer esa realidad. Sin conocer eso, es muy difícil hacer esos análisis y que después, no, porque esto es una crisis total. ¿Y de dónde la va a refundar? ¿De dónde la va a refundar si no la refundás desde ahí? Pues si no, vamos a volver a cometer otro error. Entonces ahora hay que refundarlo desde las redes porque en las redes. No. O sea, que no digo que no. Yo soy licenciado en comunicación social, me encanta, bla, bla. Ahora,
¿es desde el territorio y con la gente o no es? ¿O vamos a cometer mayores errores de los que ya se cometieron? Gracias, Juan Monteverde, por haber venido a este canal de YouTube. Gracias total.